Corea. Está poco raro abrazando como con papás sin motivo. Cuando llego al aeropuerto de México ya me siento que ya puedo estar en mi cama, en mi casa. Mi amigo me dijo, nadie le importa tus medias, así que no pasa nada. Creció en una cultura donde un error mínimo era motivo de vergüenza y el juicio ajeno lo controlaba todo. Pero hoy en México descubrió que a nadie le importa si fallas. ¿Cómo fue que un taxista mexicano le dio el valor para cambiar su vida? ¿Qué te hizo dejar tu vida establecida en Corea? También incluso convenciendo a tus papás que pues tu futuro no iba a estar ahí, sino aquí en México. ¿Qué te hizo decidir eso? Hay muchas cosas que me agrada mucho la parte de México, de la cultura, la comida y la gente. Antes yo también pensaba que algún día regresaría a Corea para vivir esos, pero no podía pensarlo bien en futuro, en Corea. Pero aquí en México, o sea, a mí me siento que estoy más libre, soy más libre. Con el tiempo, en mi corazón, o sea, decidí a vivir aquí en México. O sea, me sentí como que, yo tengo que estar aquí en México. Convencí a mis padres y ya me casé. Ni modo. Ya no hay vuelta para ti. Mi marido está aquí y pues me quedo aquí. Me encanta estar aquí. Antes en el en vivo me comentaste esa anécdota súper divertida que un taxista te enseñó eso de más vale pedir perdón que permiso. Es mejor pedir perdón que permiso. Básicamente también esto aplicas con tus papás. Sí, porque la cosa grande que siempre tenía culpa o siempre que no podía decidir bien que voy a estar aquí en México fue mis papás. Me sentía algo como culpable por la parte de ellos y está muy lejos, así que si pasa algo emergencia no puedo ayudarle a esos, pero pues para vivir mi vida decidí a vivir con esa frase. De verdad me dio mucho valor y todo eso. Claro, porque en la cultura coreana tengo entendido sí es importante pedir permiso, sobre todo. Sí, algo, porque el ambiente social, los padres esperan que los hijos que se cuiden su resto de vida. Pensando eso, si vivo en Corea con mis padres, aunque quería estar aquí en México, después en futuro creo que voy a echar culpa hacia mis padres, pero no quería hacer eso, así que decidí como mi decisión de seguro. Y hoy en día, ¿cómo ven tus papás esa decisión? Creo que mis papás, o sea, se les preocuparon mucho por estar sola aquí en México, pero con mi marido, mi esposo, ya están satisfechos que no estoy sola aquí en México. Creo que se les preocuparon que también en mi caso que si me pasa algo de emergencia no pueden venir a ayudarme. Yo totalmente entiendo lo que están preocupando. Ya están muy feliz y ya van a venir a México, visitarme, sí, todo ya resolvimos todos conflictos que teníamos. Qué padre. O sea, ¿van a venir en el futuro a visitar por primera vez? No, de hecho mi mamá ya me visitó una vez y mi hermana me visitó 3 veces, pero mi papá todavía no, así que ya toda la familia me van a visitar. Qué chido. ¿Ya tienes el tour planeado que vas a hacer con ellos? Más o menos, creo que tengo que llevar varios lados de turista, de pirámides y para comer tacos en la calle, todo eso, pero me encanta, estoy muy feliz. ¿Qué te hizo venir a México en el primer instante? ¿Qué fue? Fue un programa de becaria. En ese momento yo trabajé también como grabar video y editar video de eventos culturales. En ese momento yo no sabía que me iba a enamorarse tantos de México porque no sabía hablar español y hablaba inglés. Es que al principio yo pensé que como obviamente está cerca de Estados Unidos y inglés es como un idioma internacional, pero como en la calle o hay muchas tiendas no usan tantos inglés, así que tuve que aprender más rápido pronto posible español, pero en la primera estancia que estuve aquí en México casi no aprendí nada. O sea, de segunda etapa de que regresé después de graduarme la uni, en ese momento pude aprender español saliendo con mis amigos mexicanos. Eso es la mejor manera, ¿verdad? Sí, mejor maneras. No quiero como estudiar así, no puedo. Está más difícil de estudiar gramática, ya luego hay tantas excepciones y luego los mexicanos tienen un montón de palabras. Sí, muy diferente. Y también es que idioma coreano y español es muy diferente. La estructura de oraciones y todo eso
casi de otra orden y todo eso. Así que me costó trabajar como hasta que aprendí español y hasta ahora. ¿Cómo se celebra Navidad en Corea? En Corea, la Navidad, de hecho, no es como una festividad grande, importante. O tenemos otras celebraciones de año más grande, como de Año Nuevo Lunar o de como Thanksgiving en Corea. En la primera estancia, cuando estuve aquí en Ciudad de México, gracias a mi roomie, mi primer roomie, que es mi mejor amigo, Manuel. ¿Mexicano? Sí, es mexicano y es regio, es Monterrey. Ya casi venía como de temporada de Navidad y me preguntó que, ¿qué vas a hacer en la Navidad? Y yo le pregunté nuevamente que, ¿qué hacen en México en la Navidad? Porque no sabía cómo se pasa Navidad aquí en México. Pero me dijo que como, aquí pasan con las familias, pero en ese momento no tenía familia aquí en México, así que me invitó a su casa, a Monterrey. Así que eso fue la primera Navidad mexicana que tuve la experiencia ahí, pero se me hizo muy diferente porque en Corea se pasa Navidad como la pareja o amigos yendo a restaurantes o centro comercial, algo así, pero fue muy familiar y muy cálida y con todas las familias que se reúnen para cenar juntos, preparar la comida navideña. Así que se me hizo muy diferente y me encantó la vibra que tenían. Es que para ir a Monterrey, obviamente yo quería traer algunos regalos para su familia, ¿no? Pero yo sabía que tiene 2 hermanos o sobrinos y sus papás más o menos calculaba menos 10. Pero le pregunté que cuántas familias van a juntar para la Navidad y me dijo, creo que más de 30 y de verdad se juntaron más de 30 y yo pude conocer todos los tías, abuelos, abuelas y así que wow, es una cosa muy nueva o forma diferente, así que por esta experiencia desde dentro, o sea, me permitió sentir y apreciar como la forma distinta. Estuvo increíble la primera Navidad que tuve. Ajá. ¿Qué hicieron? Preparamos juntos como comida navideña y intercambiando regalos, jugamos. Se me hizo un poquito raro, o sea, no tenemos como celular en manos. En Corea, aunque es como una festividad grande, si se juntan las como familiares, como muchos que se ponen su celular o televisión esos, pero en ese momento casi no sabía que dónde estaba mi celular y platicamos y jugamos todo junto a la familia. Estuvo increíble. Muy mexicano, pues, ¿no? Muy Todos mica. juntos, se Sí, juega, se toma ajá. un poquito, Sí, me encantó. regalitos. Ajá. Qué padre. Y después regresaste a Corea. A partir de Navidad, casi Año Nuevo, me quedé en su casa Ok. visitando todas las familias, esos. Fuimos al centro comercial también y en ese momento me dio un shock por una experiencia muy pequeña y muy chistosa, no sé cómo lo explico, por las medias que tenía. Ujú. Es que Monterrey hace mucho frío que aquí Ciudad de México, así que yo no tenía ropa tan gruesa, así que me ponían como las medias. O sea, andábamos todos lados de centro comercial, pero me di cuenta de que se me rompieron las medias. Pero en ese momento me dio un shock y, ¿qué tengo que hacer? Y, ¿en dónde compro la nueva? ¿Y en dónde lo cambio? Y todo eso. Por lo que me dijo mi amigo, me impactó mucho. Es que mi amigo ya sabía que se estaba roto, pero no me dijo nada. Así que, ¿por qué no me dijiste nada? Es que me hubiera dicho para hacer algo y todo eso. Pero mi amigo me dijo que como, si te las quitas, te vas a dar más frío y nadie le importa tus medias, nadie ves tus medias, así que no pasa nada. Así Como me tu media dijo. rota, pues. Ajá, porque en Corea generalmente si se te rompen las medias, alguien se acercan decirme que, oiga, o sea, se está roto tu medias, entonces corremos al Oxxo para comprar otros, para cambiarme esos. Es algo avergonzoso. Así que por su palabra que nadie importa tu medias, esto es como un shock. En ese momento pensé que como, creo que yo había vivido una vida como que se cuida mucho de las opiniones de otras personas, algo así.
como, ¿qué es lo que está diciendo? Así que me impactó mucho, así que en ese momento cambió un poquito de la manera de como pensar. Y por ejemplo, cuando hoy en día regresas a veces a Corea, todavía queda esto en tu chip, así que ya no me importa comedia rota o no, pues que no se metan metiches. Mitad y mitad. Es que ya en mi cerebro ya sabe que, no importa, nadie piensa esos y no importa que cómo pensarán sobre de ti esos, pero mi familia o mis amigos me decían cada vez que tú tienes que ponerte ropa tal o esos, así que quiero estar como de modo mexicana, pero cuando visito a Corea, como a veces como que escucho muchas palabras de ambiente social esos, así que, sí, estoy en Corea, tengo que pensarlo esos, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Para qué? Y luego ya quiero regresar a México siempre. Sí, creo que 2 semanas es suficientes, más o menos. Ya extraña mucho México con esta estancia de Corea, porque sí, o sea, hay muchas palabras que me hacen. Como sientes un poco las miradas Las o... miradas y ambiente social y todo. Se preocupan muchos mis amigos de como dinero, o sea, hay que ahorrar dinero, esos, como que para comprar la casa o para algo de stock y todo eso. A veces pienso que como ellos están perdiendo muchas cosas que no es dinero para su vida. Así que esta parte poquito triste, ajá. se pierden experiencias, aventuras, Y, ajá. historias que podrían contar a sus Sí, nietos. claro, claro, sí. Imagínate tener algún día unos nietos ahí y te preguntan, abuelita, ¿qué hiciste en tu vida? Y solo dices, no, pues solo trabajé en una oficina. No es divertido, ajá. Hay que contar algo más, ajá. De hecho, para contar una anécdota que nosotros ya nos conocimos hace Ujú. 7 Sí, años, hace 7 años, sí. grabamos, por ahí seguramente van a encontrar los videos en diferentes canales. Hace 7 años ya habíamos grabado con, bueno, equipo Güero Güero TV, Cheche estuvo, Kenro, Kenro, Coreano Vlog, Flor, Chris, sí, sí, estuvimos todos juntos en la casa de Kenro. Lo que me recordé fue, creo que comimos pizza y sí, lo demás no sí, me sí, me acuerdo. acuerdo qué Si alguien hicimos. pidió pizza ese día, sí, sí. El tiempo pasa tan rápido. Hoy en día dirías que aquí es tu casa. Sí, Sí. sí, 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 ajá. Cuando llego al aeropuerto de México, ya me siento que, ya llegué, ya puedo estar en mi cama, en mi casa, esos, sí, sí, me siento esos. ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte acá? Hay varias cosas, es que sí me tocó varias cosas de choque cultural. Primero de la palabra ahorita. Es que después de que aprendí español y yo tuve que a trabajar para ganar como de dinero para sobrevivir aquí en México, yo trabajé en la empresa coreana. Hubo una ocasión en la que necesitábamos recibir un correo en otra empresa, así que llamé y, me podría mandar tal datos por correo y me dijo que como, obvio, sí, ahorita te lo mando. Y yo pensé que ahorita como es como ahora diminutivas, así que es now. Entonces ya pronto me van a mandar el correo. Pero pasó 1 hora, pasó 3 horas, mediodía, y un día no llegó el correo. Así que le llamé otra vez y me podría mandar el correo y que, sí, 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 perdón, ahorita te lo mando seguro. Y aún, o sea, tardó tiempo recibir el correo, así que al principio, al inicio de mi vida de aquí en México, me costó mucho entender qué significa esa ahorita, pero puede ser como un día o un poquito después esos, pero ahora es una palabra favorita que uso mucho también diariamente y todo el tiempo. En esa parte ya pensé que como no tiene que estar como tan rígido del concepto de tiempo, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada de Corea como pali pali, rápido, rápido, ahora mismo, inmediatamente esos. Sí, me encanta la palabra ahorita. Sí. Y otro choque cultural que me tocó, yo también daba la clase de idioma coreano y hubo un grupito de mis alumnas y se me hizo muy amigos y yo un día preparé unas galletas. Ay, mira chicos, o sea, prueba mis galletas. Pero uno de ellas es que me dijeron que, no, gracias.
Pero eso fue como casi inicio de mi vida de México, así que yo pensé que, ay, no manches, me dijo, no, gracias, no quiere mi galleta. ¿Por qué? ¿Le hice algo mal y por qué no quiere mi galleta? Así que me rompí mi corazón por rechazar. Pero hoy en día es que ya aprendí como que no, gracias, las frases, porque antes me enfocaba más de palabras no, o sea, aunque me dicen no, o sea, dicen gracias. Así que podía aprender que eso significa como para definir, para decir claramente su opinión o su decisión por su voluntad, Ujú. no es rechazo desde mí, aunque si es rechazo desde mí, no, ya ahora no hay problema, no, Ya no te lo tomas personal, pues. ajá, ajá, no es como algo personal y es de su decisión y respeto al otro. Ujú. Así que en esta experiencia pequeña también pude aprender una cosita. Por ejemplo, en Corea, si alguien te ofrece algo, es como más obligatorio, digamos, socialmente hablando, que dices sí y lo aceptas. Es que yo digo que es algo ambiental y también mi personalidad, Ujú, es que no pude decir bien que no, ujú. porque yo sentía que como puede dar como una herida, herir como otra persona diciendo no, como de rechazo. Y en Corea o aunque no le gusta, como creo que siempre yo daba como una respuesta positiva, aunque no quería ir, como que, sí, sí, claro, y luego en la casa, ay, no quería ir, es que yo quería descansar, pero no podía decir no, como claramente. Ahora, pero ya estoy muy feliz que puedo decir como claramente de mi voluntad y mi decisión sin pena. Antes tenía mucha pena decir no. Eso está súper interesante porque, por ejemplo, para nosotros, los alemanes sentimos, no, nosotros no, pues no. Eso es como, ¿quieres? No, y no pasa nada, ¿sabes? Y aquí es, bueno, ahorita te lo acepto. Bueno, gracias, ahorita no, tal vez, ¿no? O sea, como mucho, ¿no? Sí, sí, ahorita no eso, sí algo útiles. También está bastante cañón porque dijiste que no hablabas nada del español cuando llegaste. Sí, solamente sabía que leer alfabeto diferente manera de inglés. Y luego si llegué, no sabía nada de comer, tomar ningunas palabras. Ajá. Aprendí aquí, ajá, sí. Aprendiste Sí, así un con chingo. un ¿Que te acuerdas como de alguna anécdota cuando por primera vez comiste algo muy auténtico en la calle, en un puesto? Hay muchas cosas que me recordé de la comida rica de la calle, pero es que mi comida favorita es taco de tripa. Okey. ¿A ti te gusta? Sí, ¿Tripa? sí, ¿Tripita? Sí. sí, obvio. Ajá, así que yo, o sea, cuando voy a un puestitos de tacos y venden taco de tripa, 100% lo pruebo. Antes, donde estaba una taquería en cerca de Juárez, hubo un taco de tripa, pero ya desapareció su negocio, o sea, Ya. no tienen su negocio. Todos los días busco otros lugares de más ricos de la calle. ¿No te costó adaptarte a la comida acá? No, es que antes cuando estuve en Corea yo no comía cilantro, nada. Ya. Pero en el primer día de la llegada probé de cilantro, pero a mí me gustó. O sea, se combina bien con los taquitos y comida mexicana y sí, casi como todo. Ajá. Es que tengo la teoría que aquí sabe diferente. Por ejemplo, en Alemania muchos no les gusta cilantro, ¿no? Lo odian, o sea, muchos. De, no sé, de si yo pregunto a 10 amigos, creo que fácil 5 dicen: "No, ¿por qué?". Dicen: "Es que sabe a jabón". Oh, sí, Sí. sí, pasta Pero de diente, sabe algo así. diferente allá. ¿Verdad? Sí. Sí, 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 creo que especies de cilantro es diferente o no, pero sí. Sí. Y después, ¿cómo se desarrolló tu historia? O sea, llegas acá, no hablas mucho, regresas después y vuelves. Sí, es que muchas veces, o sea, no había decidido que dónde vivo. Así que como fui a Corea como unos meses y regresé nuevamente y también por la pandemia, o sea, regresé a Corea como durante un año, porque no sabíamos como hasta cuándo nos quedaría la pandemia, todo eso, así que, y no tenía trabajo y eso, así que regresé. Pero durante un año de la estancia de Corea, yo trabajé en una empresa
Pero en ese momento creo que, o sea, me dio más ganas de decidir ya como claramente en dónde vas a vivir, porque a mí no podía aguantar bien del ambiente social. Es que hay muchos coreanos que no le importa de esos, pero a mí creo que me afectaba mucho lo que están diciendo otras personas. O sea, tú tienes que vivir así tal, tú tienes que hacer tal. Este rango de edad, tú tienes que ahorrar tal monto de dinero para comprar la casa en futuro, algo así. Aunque me dicen, no puedo escuchar, pero sí me afectaba. Así que en ese momento, como casi terminando de la pandemia, compré el boleto para venir a México solo ida y les avisé a mis padres, oigan, papás, creo que tengo que regresar a México. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no, ¿cómo regresaste? Y no, no puede ser. Así hubo discusiones, pero ya, creo que ya me respetaron mi decisión. ¿Qué les hizo respetar tu decisión? Bueno, al principio no como un proceso tan bonito. Al principio obviamente se oponían que, ay, no, no quiero que vayas y todo eso, pero le dije como, "No, déjame vivir poquito más para conocer México", pero eso fue excusa para ya venir a México. Luego convencí como estando aquí en México, papá, me gusta mucho estar aquí, más relajados y mira que estoy más feliz. Sí, así creo que ya aceptaron de esos. Qué padre. Que también como fueron tan flexibles en decir que, bueno, si su felicidad está ahí, pues adelante. Ujú. No creo que todos los papás sean así, tal vez habrá otros que son más estrictos, ¿no? Sí, ajá, sí, sí, sí. Y ahora hasta vienen. Ajá, sí, ya ahora vienen, ya van a saber cómo es México, tan bonito. En ese tiempo, cuando tú regresas a Corea en la pandemia, justamente dijimos antes, ¿no? Nos conocimos unos 3 meses antes y Antes ya, de ¡pum! pandemia, ajá. Exacto, como todavía no sabíamos, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí. Y pega esa madre, ¿cómo te sentiste ahí en Corea? Como que ya conoces México, ya empezaste a hablar español, ya tenías muchos amigos mexicanos, ya tenías toda la experiencia. Yo me acuerdo de esos videos que grababas antes Ajá. con tu amiga como en el rancho y así como toda la experiencia, Sí, pues. me quedaba muy triste, como muy triste viendo las fotos, videos que hice en México y contactando con mis amigos mexicanos. Qué bueno que me dijeron todos como que ya regrésate y siempre, o seas bienvenidos a México, ya regrésate. O sea, gracias a mis amigos y los comentarios que me habían dicho, o sea, creo que pude tener como valor para como accionar. Ajá. Pero en Corea sí estuvo muy triste. O sea, aunque como hay muchas cosas de diversiones y muchas cosas buenas, pero creo que soy la gente que se adapta más de la cultura mexicana y el ambiente que tiene aquí. ¿Qué dirías que es lo más bonito que la vida te ha regalado acá en México? Muchas cosas. Aunque no conocemos bien, o sea, todos me habían recibido con mucha calidad, mucha calidad. Ajá, eso. O sea, la gente que me han ofrecido como de todos amables, de amor, cariño. Sí, creo que por sí, estoy aquí. Ajá. Por la calidez de la La gente, calidez. pues. Ajá. Antes, cuando platicamos, Ajá. me dijiste como hay 3 razones, la Sí, calidez. sí, hay tres razones. O sea, cuando practicaba español con chofer de taxi siempre me habían preguntado, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás aquí? Entonces yo siempre les digo tres razones. La primera es el clima. Es muy agradable aquí en Ciudad de México. Y, o sea, no hace tan calor, no hace tan frío como Corea porque es extremo de verano, invierno. Y el clima se me hace muy feliz y aquí como andando todos los días. Y el segundo es la comida. Soy comelona y gané muchos pesos por la culpa de comida mexicana y coca. O sea, en Corea nunca había tomado refrescos, o sea, no tomamos tantos, pero aquí se combina muy bien, muy rico con cocas y tacos, flautas, todo esos. Así que gané más de 10 kilos y estoy batallando bajar de pesos ahora, pero pero me encanta la comida mexicana.
Y la tercera es como las personas. Las personas de aquí son muy amables, que muy cariñosa. Eso es algo que de aquí. Porque en Corea, en la calle o en el elevador, como si no conocen la gente, no saludamos ni preguntamos cómo estás, cómo han estado y todo eso. Pero aquí, o sea, me saludan, me sonríen y eso se me hizo muy, muy tierno. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Digamos como que trabajo en Corea y estoy en un edificio, entro al ascensor y está otra persona coreana ahí. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás en coreano? ¿Qué sería la reacción de esa persona? Creo que todo me van a ver como, ¿qué le pasó? ¿Por qué me hablas? No la conozco, así como carita de... Y sí, así, se cierra la puerta y ¡boom! Sí, sí. Sí, ¿Cómo reacciona? Así como de, como "Ay". que, ay, yo reaccionaría como que, como, no, normal, como, Pero tú ya no aunque, eres la típica ajá, coreana. pues sí, pero creo que van a sentir muy, muy raro, ajá. Ya. Van a responder. No me van a responder, solamente carita de que, algo así. Creo que no me van a responder, ajá, muy raro. Tenemos eso en común, creo, ¿no? Como ya que con eso también he hablado con otros invitados que entre Corea y, por ejemplo, Alemania tenemos varias cosas, ¿no? Del de pali, 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 tsac, 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 ¿no? El enfoque en trabajo más frío por fuera, no tan comunicativo. Presión social también a veces. Sí, también, Sí, un poco. Bueno, ustedes, presión social la a neta, veces. una vez, creo que fue Christian, Coreano Vlogs, que una vez lo contó en un podcast, no me acuerdo, fue un coreano, que contó cómo fue su experiencia de servicio militar. No, o sea, qué locura. Yo dije, ya entiendo por qué están así de Mm, disciplinados, súper sí, trabajadores. rígido, Sí. estricto, sí. Comentó de una anécdota de que súper chavito entró al servicio militar y que le dieron como 40 kilos de equipaje y que tuvo que caminar hasta que ya no hubo más y, o sea, como un chingo de cosas donde dices, Sí, ahí sí está muy cañón. diferente. Como a veces cuando visito a Corea, cuando veo mis amigos, yo quiero abrazarlos con muchos gritos esos, pero todos me dicen que, wow, tranquila, ¿qué te pasó? Y no me abrazan y le dije que como, no me extrañaste y ¿por qué no me abrazas? Y que, es como, es algo raro, o sea, no está tan acostumbrado de hacer como de abrazos y todo eso. Así que eso, abrazo es bueno, abrazamos, algo así, pero eso también es algo muy diferente. Ajá. Ahí dan la Menos, mano. o entre amigos no Así, hacemos eso, no, solo así. así sí, ¿verdad? Ah, Sí. sí. Este está cañón. Oye, una pregunta también sobre el contacto físico ahí, por ejemplo, en familia. Normalmente se abraza a la mamá, al papá. Al mamá, al papá sí, pero en la ocasión de, no como todos los días, como para buenos días o o cómo dormiste, algo así tan cariñoso, no. Solamente en el caso de que tiene un viaje a Europea como unas 2 semanas, un abrazo, pero de vida cotidiana no tanto. Porque una vez tuve esa plática con alguien de Japón y él me dijo, no, es que luego ya no abrazas a tus papás. Sí, hijo. Oye, yo dije, ¿cómo no abrazas a tus papás? ¿Y los niños los abrazan? Y dice, no, sí, Sí, los los niños niños sí. sí. Y dije, pero está cañón, entonces, ¿hay algún día en la vida de ellos donde un niño por última vez abraza a sus papás? Y no porque se van a morir mañana, sino porque ya va a llegar a una edad y ya no se abrazan. Oh, sí, algo parecido. Como que está poco raro abrazando que siendo adulto, hijos e hijas, como con papás, sin motivo. Claro. O sea, sí hay motivos de como feliz cumpleaños, algo así, sí. Ok. Pero de sin motivo es poco, no es raro como no estamos acostumbrados de abrazar como todos. También ya estás casada con un coreano mexicano. Sí, ajá, con mexicoreano, sí. Mexicoreano, un mexicoreano. ¿Tienen choques culturales ustedes a veces entre ellos? O a veces sí. O sea, él dice bien como no, gracias. Pero al principio cuando nos salimos,
O sea, me sentí como de, ¿por qué me rechaza? O sea, algo así como del mismo sentido. Eso también depende de la pareja, pero de la pareja coreana es más controlada, digo, como que, ¿dónde andas? O sea, ¿dónde andas y con quién estás? O algo así. Pero aquí yo me siento que como es como más libre soy, aunque tengo novio y pareja, o sea, no me presiona tanto. Mm. Ajá. Ah, ok, ahí sería como más presión. Oye, Como algo, sí, creo que no puedes salir así de la casa o cómo me lo tendría que imaginar. más Ya. pegado a la pareja. Y en Corea hay una discusión interesante. En Corea es como algo raro, o sea, existe amigos hombres Ok, entre, o sea, diferentes géneros, sí existen de la amistad ok. o no, o sea, hay Bueno, aquí como, también hay la discusión, ¿no? sí, aquí también. Sí, bueno, lo he visto en redes sociales, ¿no? ¿A De poco? Yo los pensé de que influencers. ¿Puedes tener amigas siendo hombre? Así. sí. Se puede llenar un podcast de esto. Es que hay muchas discusiones que si tú piensas que si hay amigos, o sea, si es la mujer, si es amigos de hombres, o si no es como algo que están pasando relaciones de esos. Ya. Pero yo digo que sí existe amigos, obviamente, aunque es diferente género, pero en Corea es poco raro. O se Ya. puede sentir incómodo su pareja. Así que yo tengo amigos coreanos como hombres muy cercanos, pero después de casarse, yo no les contacto tan seguidos para que no se sientan tan incómoda su esposa. Ajá, Ah, ok. eso se me hizo poco triste porque es mi amigo, quiere contactar, obviamente puede como contactar, pero no como de antes, como, oye amigo, como algo para platicar, eso como yo tengo que ver como de ambiente social. No, yo creo que aquí en México es bien, son bien social con todos, ¿no? O sea, la mayoría tiene Ajá, amigos, amigas. sí, ajá, eso es poco diferente. Y lo demás, mi esposo, Porque antes me comentaste que bueno, él como al casi criarse al 100% acá, pero tener raíces coreanas, pues ya su jerga es 100% mexicana, su lenguaje. sí, lenguaje, sí habla mejor español que coreano y sí, siempre o sea, enseñas las palabras o me corrige español. Sí, es mexicano, sí. Él también siempre dice que, sí, soy mexicano, pero otras personas le preguntan viendo su apariencia, si eres mexicano, tienes tu IFE y todo eso. Sí, sí, soy mexicano, así platican. Aquí está, güey. Sí. Ojalá así me digan también algún día y ya lo puedo sacar. Sí, soy mexicano. O sea, yo te conocí cuando justamente habían grabado mucho en Veracruz. ¿Qué otras partes como conoces acá en México? Aparte de Ciudad de México. A mí me encanta viaje, así que conozco Veracruz, Puebla, o en Guanajuato, San Miguel de Allende, Guanajuato, León y Monterrey y Cancún, Bacalar, y Chetumal, Playa del Carmen y Oaxaca, Chiapas, Querétaro había visitado varios pueblos mágicos en Puebla, no me acuerdo los nombres, fue muy difícil su nombre, pero sí, había viajado muchos. Ujú. ¿Y cuál es tu lugar favorito? Mi ciudad favorito es Mérida. Mérida. Sí, Mérida me encanta. Mérida y San Miguel de Allende. Y siempre dudo que selecciono, pero Puebla. Ajá. ¿Puebla te Puebla, gusta? sí, Puebla, sí. San Miguel Me- de Allende, Mérida. Ujú. sí. Y de comida antes pues me dijiste que te encantan los tacos de tripa. ¿Hay cosas que todavía te cuestan? Me cuesta solamente las cosas poco raras para mí, como de taco de seso o de ojos, esos. Lo demás yo como todo, de pozole, chilaquiles, flautas bañadas, pambazo, todos. Y me gusta mucho preparar comida mexicana también. ¿Ah, sí? Ajá. Por ejemplo, en casa, ¿cómo es la onda? ¿Quién cocina en casa? En casa cocino muchos de como algo fácil, pasta o comida coreana, ramen, esos.
Pero comida mexicana, yo preparo como las salsas para acompañar como que taquitos o esos. Pero generalmente cocino mucho comida coreana en la casa. Sí. Ajá. ¿Tienes esa cosa para hacer el arroz? Arrocera, sí, 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 eso eso es sí. No puede obligatoria, faltar, ¿no? sí, no puede faltar. Ajá. Es que es práctico eso. Ujú, sí, ¿Has probado alguna vez hacer arroz, pero más a la mexicana? como de tomate y... Ajá, tomate y bueno, como que también ya luego como echan como el arroz así a la sartén, ¿no? Lo tuestan tantito con aceite, con ajo, con cebolla. Y ya después ponen el agua. Sí, sí había probado, pero me gusta más de arroz coreana, como gelatinoso. Claro. Ajá, Bueno, claro, también es como es más fácil, por ejemplo, con palillos, el arroz de la mexicana no es imposible. ajá, sí, eso. Y para la salsa también el arroz coreano está muy bueno. Ajá, sí, con los como guisos coreanos. Aquí en Ciudad de México hay buenos lados como donde tú a veces no extrañas, a veces dices, ay, ahora sí me encantaría como comer algo fuera, como algo típico de mi región, de mi ciudad. O sí, a veces extraño como que los platillos que no venden aquí en México, Sí. como de un estofado de moronga, de estofado de moronga, o sea que siempre como cuando llego a Corea. Y lo demás, o no extraño tanto de la comida coreana. Mejor, más bien extraño más familia y amigos de Corea. Pero de la comida, creo que puedo vivir comiendo comida mexicana sin problema. Toda la vida. Ujú. Pero Oye, necesita salsa picante. Ujú. no, obvio, eso no siempre. ¿Sientes como que pagaste algún precio por haberte ido de Corea a México? ¿Precio? Ajá. O sea, yo pagué, por ejemplo, un precio al salirme de Alemania. ¿Cuál es el precio? Pues ahora sería mucho más difícil regresarme. Tanto laboralmente, porque en Alemania es como más importante que trabajes en una empresa pues des continuidad en esa empresa y después de 5 años te vas, porque yo solo trabajé ahí 2 años y dije, ya, me voy. Otro precio es que extraño a mi familia, obviamente. Bueno, yo digo que es muy bonito país para viajar. Para vivir, me quedaré aquí en México. No se me ocurre. Está muy chido. No, es que no, realmente no. ¿Qué tan seguido vas para allá? Como una vez al año, Ya. pero estos días quiero intentar a visitar 2 veces al año, Okay. porque, o sea, no es como parte de culpa que tiene de mis padres. O Ujú. sea, cada vez que voy a Corea, o sea, se envejece muy rápido, así que me siento un poco triste. Así que para tomar más tiempo con mi familia, quiero visitar 2 veces al año, pero es algo complicado porque está muy lejos y por trabajo y todo eso. Igual aquí yo sé que muchos nos ven que les encanta Corea y la cultura, quisieran conocer el país. ¿Tú qué tip tienes para alguien que le encanta Corea, cómo acercarse a la cultura y al país? Si pueden, o sea, visitar Corea para conocer mejor la comida y la cultura, porque es totalmente diferente. Es algo que no me gustó para darles al tip a mis amigos. O sea, veo que las aplicaciones de mapa, o sea, en Google Maps no funciona bien en Corea, porque por división, o sea, dividido por Corea del Norte, no se pasa la información de geografía todo a Google. Así que tienen que usar mapa de aplicación de Naver y Kakao que se utilizan mucho en Corea, Ok. pero no funciona bien en inglés. Así que batallan muchos mis amigos mexicanos cuando viajan a Corea. Yo quiero que visiten a Corea para conocer, o si no pueden visitar a Zona Rosa para probar comida coreana. Sí, hay muchas maneras estos días. Es como gracias a la plataforma que tenemos, pueden ver películas o series fácilmente que antes. Sí, creo que es como una vida más como convenientes que pueden acceder a la otra cultura. Justo lo que comentaron antes, ¿no? En el en vivo que hicimos,
que varios comentaron que les encantaban las series, la música de allá. Sí, ajá. ¿Cómo te explicas ese boom? Eso también creo que gracias a plataforma o sea, técnicamente que todas las personas del mundo se pueden acceder sin problema y menos costo que antes, como para buscar, investigar información o unas cosas que pueden disfrutar de la cultura coreana o contenidos coreanas. Creo que estaba como aumentando de la cantidad o de calidad y todo eso. Técnicamente de plataformas, creo que se aumentaron más como de todos boom y todo esos. Si alguien quisiera tener una pareja coreana, da igual si hombre o mujer, ¿qué tips tendrías para esa persona? Aquí para un mexicano, pues. No tengo idea eso. Porque va a ser interesante esa combinación, pues, ¿no? No sé si habrá algunos tips para... Para la primera cita, por ejemplo. Es muy difícil la pregunta, no ¿Hay sé. algo prohibido, digamos, en la primera cita o como un red flag? Por ejemplo, aquí algunas mujeres dicen, no, un red flag es en la primera cita si el güey dice que vamos a compartir la cuenta, por ejemplo. No sé cómo se explico en español. Tenemos una distancia, pero respetando cada quien. Pero eso es creo que más rígido y más como formados entre los coreanos. Por ejemplo, los coreanos, cuando nos conocemos, al principio les preguntamos, ¿cuántos años tienes? O sea, esto sin pena. Eso es como normal, porque de la cultura que tenemos de confucianismo, tenemos que saber la edad para decirle como hablar manera formal o informal. Así que, Entonces, si yo soy más grande, formal. ajá, formal y al principio les decimos como con todos ustedes. No le decimos a tú como desde inicio. Si tengan como poquito de conocimientos de estas cositas, creo que podría como tener buenas relaciones, pero eso es muy difícil, la pregunta de hoy. Pero incluso en una cita, Una cita, o sea, sí, tendrías que preguntar qué es la edad de la otra persona. la edad es casi como pregunta principal es cuando nos conocimos. O sea, los coreanos pueden preguntar fácilmente de la cultura occidental algo personal, de edad y de su ocupación, o sea, su trabajo y de cosas sentimos que para conocer, Mm. pero aquí puede sentir como algo ofendidas. Sí, ¿Por qué me imagínate. Así de, pregunta oye, esos? ¿tú cuántos años tienes? Sí, pero los coreanos cuando se reúnen, o sea, primero lo checamos todos de la edad. Ya. Y quién es como de opa es como hermano mayor. O sea, hay palabras que podemos decir a quién es el mayor o a quién es el menor que yo. Así que, o sea, no llamamos con nombre tal. Por la edad decimos como 언니 o opa o algo así. Así que la edad es como casi es la primera pregunta que hacemos. Es algo muy raro. Ok, es la primera vez que escuché, pero tiene todo el sentido, ¿no? O sea, sí había ya escuchado sobre ese principio de senioridad, si se podemos Sí, decirlo eso así, ¿no? sí. Ajá. Así que lo que me gustó mucho aquí en México también es no me preguntan la edad. Porque en Corea sí me preguntan la edad, o sea, sí ya saben mi edad, o sea, ellos esperan esta edad que tienen que ser como algo cumplido de trabajo o de dinero o de esos. Así que me presiona esta Más parte. presión todavía. Ajá, porque, ay, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo tal. Entonces creo que tiene que tener tal como trabajo, tan estabilidad de esos. Así pueden, o sea, pensar sobre de otras personas. Pero aquí no me preguntan nadie como cuántos años tienes. A veces me preguntan por como solamente adivinar y todo eso. Curiosidad, ¿no? Curiosidad, ajá. Porque sí se mantienen bien, ¿eh? Ustedes. Sí, los coreanos, sí, yo no sé, pero yo no me cuido tantos, pero sí, pero aquí y si me dicen la edad, o sea, no me juzgan por la edad, me gusta mucho, ajá, porque no me importa mi edad aquí en México, pero en Corea sí, porque algunos amigos coreanos que vivían aquí en México, que ya habían regresado a Corea, mayoría razón fue de la edad, porque en Corea
si pasa tal año, o sea, tal edad, o sea, es complicado de obtener algunos tipos de trabajo y eso. Hay muchos límites. Así que, ay, yo quiero, ya creo que yo tengo que regresar. Ah, ¿por qué? Es que, yo creo que tengo que ir a Corea antes del año 30 para hacer tal cosas, porque, o sea, hay algunos como de límites de la edad. Eso sí, eso lo que no me gusta en Corea. ¿Y cuál es esa edad? Yo no puedo generalizar, pero 30, todos sienten más presión que cuando cumplan 30 que no tienen trabajo en Corea. Es que porque hay poquitos de obstáculos que pueden tener tal como algunos como trabajos, así que 30 todos sienten muy presionados que ya tengo 30, entonces puedo cambiar mi trabajo o puedo cambiar, o sea, puedo retirar y puedo buscar otro trabajo. Esos todo tienen presión de esta parte. Ajá, la edad. Como que te había mencionado, sí me preguntan mi edad y, yo tengo 25. Entonces ya te graduaste, ya buscas tu trabajo. O sea, ellos calculan que sin descanso de semestre, tienen que ya buscar su trabajo en esa edad. Así que me da más presión porque yo no quiero trabajar todavía o algo. Cada quien tiene su pensamiento, pero ¿O no. quiero viajar No, sí, o...? eso algo que tienen, sí, ambiente social, es la parte. Órale, ya a los 30, no manches. Y los padres también mencionan muchos edad, como ya vas a cumplir como 35, no vas a tener tu hijo, o tú no vas a tener tu hija, o ahorrar más dinero para futuro. O sea, piensan mucho de futuro, así que pierdan muchas cosas de ahora. ¿De dónde viene eso? Esa presión, siempre ese afán de crear algo para que en el futuro todavía nos va mejor que hoy. Ay, no tengo idea de por qué los coreanos le importa mucho la edad y todo eso. Porque, o sea, culturalmente hablando, si hablas con japoneses, te van a decir algo parecido, ¿no? Siento como, Bruno, tal vez en la región, pues eso es algo común, tal vez también en partes de China existe mucho también, ¿no? De la parte de respeto, sobre todo para las otras generaciones más arriba, ¿no? Sí, creo De qué que, dirán, ¿no? ajá. ¿Qué dirán los Sí, ¿qué demás? dirían? Ajá, lo demás. Bueno, eso es universal, o sea, también existe en mi pueblo, existe aquí también en los pueblitos también, ¿no? Pero creo que sí, muchos países asiáticos creo que tienen este mismo ambiente social o presión social, esos. Sí, eso será mi tarea para investigar, por qué, de dónde viene este concepto. Ajá. Hasta en Alemania yo sé que los hijos porque mi madre trabajó mucho tiempo en la escuela primaria, los hijos de migrantes asiáticos de Corea, Japón, China, Vietnam, no, por lo general se colocan en los tops de las notas, ¿no? Sí, calificaciones, esos. Creo que los padres coreanos se concentran más de calificaciones de la escuela y todo eso. Creo que eso también viene de ambiente social, porque los padres, si están todos juntos, se presumen de sus hijos. Mi hijo fue a esta universidad y mi hijo como entró tal empresa de Samsung tan grande o algo así. Creo que viene de esos. Desde chiquitos tenemos presión social de la casa. ¿Te acuerdas que una vez, como con las notas y así, tú en algún momento en tu vida, cuando eras más chiquita, sacaste alguna vez una mala nota o algo así? Pero yo sí saqué malas notas. Y fue un drama a veces, ¿eh? Yo creo que no, yo fue, creo que muy buena y estándar niña de Corea, creo. Y hay niños como los malitos en la escuela, Sí, hay muchos. yo soy, me vale madre Sí, sí, sí. las notas y Ujú. así, ¿sí? Sí, hay muchos, pero yo creo que soy una niña tímida y que tienen que como escuchar todas las palabras de padres. Así que por este asunto creo que me sentí más libre cuando vine a México, porque desde chiquitas yo tengo que como tener tal calificaciones, yo tengo que hacer este resultado para ir a la universidad y esos. Y en Corea se califican o se juzgan muchos por la universidad. Así que hasta prepa todos están como enfocados
para ir a la universidad buena por los papás y por todos. Y luego, después de ir a la universidad, ya casi todos no quieren estudiar porque, o sea, en mi generación todos me decían que como hasta entrar a la universidad, estudia muy duro. Todos me dicen que como si fuera logrado todos si entran a la universidad. Así que todo está perdido. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su sueño o qué quieren ser en el futuro? No pueden pensar durante adolescentes que tienen que pensar esa temporada como en futuro quieres ser tal personas o quieres ser este trabajo, esos tienen que pensar sobre su sueño o sobre su propósito, pero sin pensar esos todos como que nos corran, o sea, para estudiar, para ir a la universidad y todos pierden ahí y así que vayan muchos a viajes y en el viaje o sea, encuentran sus sueños o lo que quieran y creo que sí pasan muchos en Corea esos. Sí, lo que me comentaste antes, ¿no? Con la generación más joven, como que ya se trata a veces como de escaparse, ¿no? Ujú. Sí, es un poco una jaula, un poquito, se podría decir. Y ajá, antes en mi generación, o sea, todos pensamos que ir a la universidad de buena reputación es como casi el último como gol de la vida. Ujú. Todos pensamos muchos así. Ajá. O sea, pueden pensar, aunque no es como estudiar, hay varios lados de varias como rutas para hacer algo, ¿no? Pero no podemos pensar como de esta parte, todos. Ya. Imagínate que mañana sale una noticia que, por ejemplo, Donald Trump anuncia, sí, de hecho, descubrimos extraterrestres y van a atacar la Tierra en 3 meses y todos nos vamos a la fregada. ¿Qué harían los coreanos? Ya no hay que pensar mucho en el futuro, entonces. Creo que con los dineros que ahorraron van a ir a otro lado para O salir de fiesta, esconder. tal vez. Creo, creo que sí, para. Tomar soju. Ajá. En ese momento creo que ya, Ya valió. ya valió y que ya voy a disfrutar mi vida. Así creo que pueden pensar. Ujú. Porque esa impresión he tenido también a veces, es que cuando a veces sales con coreanos y le das un poco de shots, ya se cae de repente esa capa un poco más seria, ¿no? Y ya se ponen más divertidos. Ujú. Sí, sí, sí. Mucho más libre aquí. ¿Ves lo mismo también en compatriotas coreanos acá en México? O sea, como tú, ¿crees que tu historia es como muy, muy única o ves lo mismo como en tus amigos coreanos que llegaron acá? Yo digo que hay muchos como que se sintieron parecido como yo. O sea, una de mi amiga también salió de Corea por misma razón mía, por presión social y ya está muy feliz aquí en México. Sí, hay varios coreanos que salieron por estas razones, creo. ¿Te puedes acordar del momento cuando tal vez tú por primera vez notaste que es una tremenda presión social y tal vez yo me la puedo quitar por encima si simplemente cambio mi sistema de creencias? Me tardó tiempo para sacar como pensamientos. O sea, cuando estuve en Corea no sabía, o sea, no sabía que hay otra manera de pensar, más libre o más tranquila o más como abierto esos. Cuando vine a México, o sea, como experimentando varios como ocasiones, varias situaciones diferentes que Corea, poco a poco podía o sea, abrir como de mis pensamientos que, así puedo vivir, no pasa nada. O sea, sin tal límite, así puedo estar como sin preocupaciones. Creo que sí se tardó tiempo para acostumbrarme. Ajá. Es que también está cañón, sí, claro, si es tu entorno desde chiquita, ¿no? Uno no se da cuenta porque es normal. Sí, sí, pensamos que sí es normal y todos hacen lo mismo. Es que los chiquitos, primaria, los niños, o sea, después de salir de su escuela, como a las 12 o 1, o sea, se hacen una gira de los como académicos de taekwondo, académicos de matemáticos, académicos de inglés, y regresan como a las 6 de la tarde para los
como primarias es como una vida muy pesada. Tienen que salir a Sí, jugar jugar, ¿no? jugar Aunque fútbol, taekwondo sí, está esos. chido, Ajá. pero Sí, mis amigas que tienen unos como sobrinos me habían contado sobre esta vida de suya, que ay, pobrecitas, tienen que salir a jugar con como tierras o esos, como naturaleza sí. estos para, sí, aprender de ahí muchas cosas, pero sí me dijo, como en la entrada de, o sea, en la salida de primaria, esperan los autobuses para la gira de varios como cursos, varios como académicas de inglés, matemáticas y esos, y hasta que existe en la clase de matemáticas, o sea, hay varios como de cursos, ¿no? Hay un curso de preparar universidad de médico para primaria. Porque en Corea, de verdad, médico, o sea, ganan muchos. Y médico tiene mucha reputación. Mucha gente piensa que la vida de médico es algo de éxito. Así que quieren que vayan sus hijos, que como la universidad de médicos, así que desde primaria preparan su universidad de médicos, así guiando de sus Desde la padres. primaria, Sí, tan desde primaria, chiquititos. ajá. Sí, eso Y es tal vez muy, él ni quiere ser médico, tal vez él dice, no, es que yo quise ser de chiquito, ajá. quería manejar la excavadora, Ajá, ¿sabes? sí, 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 ajá. Sí, o sea, los padres creo que no dan tantas como oportunidades de experimentar o investigar de varios como trabajos o varias cosas que puedan hacer. O sea, ellos diseñan como que, tú tienes que ir a esta universidad o tú tienes que ser médico, algo así. Eso es como muy, la parte muy tristeza. Entonces tú tuviste mucha suerte, para así decirlo, ¿no? Que se dio esa oportunidad con una beca, creo que me Ajá, dijiste, sí, ¿no? ajá, en la universidad, ajá. Y saliste, pues. Sí, yo pensé que soy muy como tenía mucha suerte de salir de país para como ampliar mi visión de la vida y todo eso. Sí, es muy, sí, afortunadamente, sí, pude salir de Corea para conocer más cosas que no sabía. Bueno, es como antes le dijimos, como si los coreanos inmigran, ¿no? O sea, da igual en qué lado estás, siempre vas a encontrar, bueno, de qué nacionalidad no puedes decir eso, también vas a encontrar alemanes en todos lados, ¿no? Pero sí, yo he conocido muchos coreanos en muchas diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, como que, ¿qué metas tienes aquí en México? ¿Te ves aquí en algún momento? Tal vez te gustaría regresar o tal vez tu esposo te dijo, oye, me gustaría conocer el país de mis papás. ¿Cómo ves? Yo no quiero regresar Tú no. como tan pronto. Después de que crezca, bueno, mis hijos como de adultos de todo eso, para retirar como de la vida, podíamos regresar esos, pero de pronto no tengo plan de regresar a Corea. A mí me gusta mucho, de verdad, la vida de aquí en México. Mi meta desde hace tiempo es como tener mi negocio propio, no es vida godín. Siempre yo quiero escapar de mi vida godín, pero no es fácil, así que si mi meta es como tener mi negocio propia aquí en México, ajá. ¿Ya tienes algunas ideas? Creo que a mí me gusta mucho comida, creo que puede ser del negocio de restaurantes, pero todavía no tengo idea exacta. Solamente quiero escapar de Godín. No me gusta salir siempre en la mañana y todo eso. Obviamente sí, hay mucho más trabajo para manejar mi negocio, pero es diferente para mi negocio o para una empresa. Claro, sí, sí, cambia mucho si es tu proyecto, como lo haces con más corazón, pues, ¿no? Entonces, tu restaurante sería de comida coreana. Comida coreana, sí, Sí. ajá. Yo sí te visitaría ahí. Sí, por favor. Es que siempre, como había pensado de que aquí en México o sea, ya es como muy popular como comida japonesa. Sí. Y hacen bien de su negocio y para adaptar de como aquí en México, sí. Pero a mí me siento que todavía no logro la comida coreana a ese nivel. O sea, no es como algo de común. Quiero que sea como común y quiero que como abren más restaurantes coreanos para que conozcan la comida, para que prueben la comida coreana, pero creo que todavía falta como lograr de Claro. gastronomía coreana aquí en México. Sí, sí. Mm.
Lo que sí siento, a ver, igual ustedes que nos están viendo, comenten en los comentarios si es verdad o no, pero yo siento que los mexicanos, por ejemplo, o sea, son súper propios con la comida. Ujú. Para comenzar, pues tienen la comida mexicana, entonces, Sí, güey, o sea, ¿para qué, no? ¿Para qué? Otras, pero una de las que de fuera que sí aceptan son más como siento yo, y ahí quiero que confirmen o no confirmen, las asiáticas en general. O sea, como comida japonesa, coreana, china, siento como para los mexicanos, como muchos lo aceptan más que, por ejemplo, de otros lados. O sea, sí sí. existen como comidas alemanas, pero bueno, pues van una vez y nomás, sinceramente, de todos los lados alemanes que conozco aquí en Ciudad de México, la mayoría nomás va para las chelas, ¿no? O porque ponen fútbol de Bundesliga, y bueno, pues ya está la salchicha en el menú, bueno, me la pido, ¿no? Pero Sí, creo que los mexicanos son más, o sea, están mucho más abiertos y generosos hacia otra cultura y hacia otra comida, ya. ajá, de hecho, ajá. Órale. Sí, pero sí tienen su top con la comida mexicana, ¿no? Es que está riquísima, sí, yo no lo dudo, ajá. ¿Haces a veces fusiones? Fusiones no tanto, a mí me gusta más de como auténtica de comida mexicana, mexicana. ¿O mexicana o coreana? Ninguna Sí, mezcla. ajá, ninguna mezcla, Ok. ajá. Yo sí a veces mezclo. ¿Cómo? Empezó todo, tengo un amigo en Alemania que es un muy buen chef, casado con una mexicana, abrió su restaurante allá y yo le dije una vez, oye, tenemos un pan integral de centeno que es como un pan negro casi, ¿no? Es muy espeso, fuerte. Sabe fuerte. Y le dije, este estaría riquísimo a nivel de cocina fifi con mole. Y dijo, no. ¡Oh! Y sí lo probó. Y ya luego, él ahora en Alemania hace su propio mole. Y sí mete este pan al mole, pues. Sí. Oh, muy buena idea, wow, sí, estaría rico. ¿Te gusta el mole? Sí, me encanta mole poblano y oaxaqueños. Es que una de amiga que tiene su negocio de restaurante en Puebla, es que ella hacen como de muchas fusión de comida mexicana y coreana y está riquísimo. Sí, de como se utilizan como chicharrón, pero tipo de como coreana mexicana y taquitos, fusión de coreana mexicana, están muy riquísimos. Sí, está bien la idea de fusión todo esos. Ya te convencí. ¿Ah? Ya te convencí sobre la Sí, fusión. ajá, sí, 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 buena, sí, creo que hay que poner unos toques de México y algo así. A veces, manteniendo obviamente la esencia. ¿Qué es la comida más famosa de Corea? Es como kimchi, Ah, claro, ajá, kimchi. kimchi es como col fermentado con muchos condimentos. Muy bueno para la panza. Sí, tiene muchos probióticos, está muy sanos y con este kimchi y se hacen como de sopa de kimchi, todo eso. Hay una pequeña plática con mi amiga coreana. Una vez me preguntó como, ¿cuál es como comida mexicana? Y yo le dije, taquitos es como carne o proteínas con tortillas y se meten como verduras y salsitas y se comen así. ¿Y qué es quesadillas? Y eso, o sea, en tortillas doblamos y asamos, friamos y esos flautas, enrollamos tortillas con carne y esos. Pero un día me dijo mi amiga coreana que no vive aquí en México que entonces es lo mismo con tortilla, proteínas. Así que yo le defiendo de parte de México. Oye, entonces comida coreana es también lo mismo. Kimchi, sopa de kimchi, arroz fritos con kimchi, o eso es lo mismo. No, así me dijo, no es diferente. Sí, por eso es diferente. Taco quesadilla flauta es diferente. Así, Pues claro. sí, hubo una plática muy chistosa que estaba defendiendo de parte de México. Y yo quiero ser como una embajadora de México porque muchos amigos coreanos me han visitado, más de creo que 20 amigos. O sea, yo había ido a Teotihuacán Pirámides más de 20 veces con Ay, mis sí. amigos. Y ya ni tienes que rentar el tour, ¿no? El tour. Sí, creo que tengo que abrir una agencia de tour también. Es que, pero al principio todos llegan con muchas preocupaciones por las noticias malas o feas que salen de vía Estados Unidos a Corea y todo eso.
Así le dije, mira, aquí vivo yo y aquí vive la gente, no pasa nada, no hay problema, tú tranquila. O sea, a veces me preguntan que si está bien andar como noche y todo eso. Sí puedes andar noches, solamente hay algunos lugares que no puedes como acercar, como y no abren los negocios, todo eso, así que no tienen que ir, no hay como de la ruta y todo eso, pero si todos llegan los coreanos, mis amigos, o sea, se enamoraron de México y regresan. Y algunos ya me habían visitado varias veces, como cuando regresan a Corea, o sea, se estaban muy satisfechos de viaje en México. A mí me gusta mucho que cada ciudad o cada provincia de México tienen muchas, o sea, su cultura propia o su gastronomía propia. Eso viendo mis amigos también les gustó mucho México, así que estoy muy feliz como conociendo mi gente México. Ajá. Qué chido, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que México tiene que cambia eso en los coreanos? Pues que de repente, pues sí son. ahora por las como medias y contenidos ya saben más o menos, pero antes me habían preguntado a algunos que, es que en México tienes todos cactus y panchos y de esos, así piensan de verdad, así que Pues sí, pero sí hay cactus. ajá, También sí, hay, sí pues. hay cactus, pero no es como desierto, es la ciudad y tienen todos, es que no manches, es que hay todos, es como Corea. Y si llegan y todos que, wow, es algo diferente, lo que pensaban, o sea, tenían algo como de pensamientos como de muy cerrados sobre México, pero sí, sí le agradaron muchos lo que conocen aquí. ¿Qué es lo que más te preguntan los mexicanos sobre tu país, Corea? Antes me habían preguntado por Corea del Norte o Corea del Sur, A veces es el clásico, sí, ¿no? clásico. Y ahora, antes solamente me preguntaron que, ¿eres china o eres japonés? No me preguntaron, o sea, no hubo opción de coreana, pero por boom de todas las culturas ya me preguntan como, ¿eres coreana? Y, sí, les digo que, soy coreana. Entonces ellos abren muchas cosas, o sea, muchos cuentos que saben sobre Corea, de series. Creo que ven muchas series, o sea, ellos saben más que yo y si me preguntan, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, ellos viendo series, ya veo que está muy bonito Corea, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste vivir a México? Eso me preguntan muchos. Así que yo siempre les digo 3 razones que estoy aquí. Comida. Comida, clima, persona. Soy, muchas gracias por callarlo hoy al podcast, Muchas contar tu gracias por historia. invitarme. Sí, fue muy divertido la plática. Cuando quieras. Abajo en la descripción están las redes de Sol para que las sigan y a ver si encuentran el video que grabamos hace 7 años. Te lo comparto. A ver, Sí. déjame buscar, sí. Vale, a ver si podemos poner unos pedacitos, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. Gracias, mi banda. Ya saben, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. ¿Cómo es? Añón. ¡Año! Da clic en esta lista de reproducción de todos los coreanos que hemos tenido aquí en Choque Cultural y es fascinante lo que cuentan no solo de su país, sino también porque encontraron un nuevo hogar acá. En todas estas historias hay ciertos patrones en común. A ver si tú también las puedes descubrir. Da clic aquí para ver la historia de todos los coreanos que hemos tenido aquí en Choque Cultural.